Así que quiero que te ubiques en un verso que hemos conocido y que hemos predicado mucho y que hemos anunciado mucho desde este altar. Está en Romanos capítulo 12, verso 2, la versión Dios habla para todos, PDT en tu Biblia. ¿La tienes? PDT, Dios habla para todos. Dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Repita conmigo, pensar. Pensar. Amén. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Amén. Y así podrán conocer que su voluntad, dice otra versión, que es la que todos conocemos, así sabrán que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿De acuerdo a qué? Al cambio que tú le des a tu manera de pensar. Si tu manera de pensar, entiendo yo, parafraseando un poco lo que Pablo dice, no cambia, de alguna forma se va a ver distorsionado el modelo bíblico de la voluntad de Dios. Porque no te vas de alguna manera a entender con dos caminos. El camino que habla Pablo, el camino del mundo y el camino pues del reino. Vas a entender siempre, porque no vas de alguna forma a entender porque algunas cosas a los cristianos les resultan mal cuando Dios dice que la voluntad de Él es buena. Amén. No lo vas a entender. Si no te asocias con el camino del reino, no lo vas a entender. Porque algunas cosas resultan muy imperfectas. El domingo se habló de la vasija y del diseño y de la forma como se construye por el alfarero una vasija. Amén. Y la vasija no siempre fue vasija. La vasija en algún tiempo fue arcilla, fue arena, fue agua y fue una combinación de elementos para convertirse en barro. Amén. ¿Por qué? Porque Dios trabaja desde la imperfección, ¿cierto? Para llegar a la perfección. Entonces, cuando tú estás en esa contendiendo entre el mundo, el pensamiento progresista, entre comillas, que el mundo tiene hoy en día, y el pensamiento retrógrado según el mundo que tienen los cristianos, resulta que es al revés la ecuación, ¿cierto? O sea, Dios siempre en su mover profético anticipó que estas cosas iban a pasar en los últimos tiempos. Dios siempre tuvo una palabra para los últimos tiempos. Entonces queda un interrogante: ¿quién realmente está atrasado, el mundo o los cristianos, el mundo o el reino? Amén. Entonces, no todo lo que nos pasa va a ser agradable, pero tú entiendes que muchas cosas que suelen sentirse desagradables o amargas durante los procesos de Dios son necesarias para que nuestra vida sea transformada, para que pase ese proceso de barro a vasija. O sea, es un proceso desagradable, pero Dios mira las cosas de una manera diferente, porque Dios no se enfoca en el inicio del proceso, Dios se enfoca es en el final de cada proceso, y Él sabe que su voluntad es buena porque conoce que las cosas van a terminar bien para nosotros. Amén. Entonces, Dios no se ocupa de nuestra queja, Dios no se ocupa de nuestras lágrimas, aunque Dios nos consuela, ¿cierto? Dios no se ocupa de nuestra queja, y eso no significa que Dios no nos escuche. Dios sí nos escucha. Otra cosa es que Dios no nos responda ante la queja de nosotros. ¿Me dice amén? Entonces, hay cosas, Dios sabe que es desagradable el camino de muchos de los que estamos aquí presentes, pero a Dios lo que le interesa es que ese camino tú lo transites hasta que sea agradable para ti. Hasta entonces, muchas veces vamos a entender realmente qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Pero hay un requisito en lo que Pablo enseña, y es que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Si tú no cambias la manera de pensar, no vas a entender todo lo que está pasando. De hecho, aunque Dios nos ha renovado, amén, quiero que alguien esté conmigo y sienta y sentir que no soy el único que me ha pasado eso. A pesar de que Dios te ha renovado, a pesar de que Dios te ha cambiado, te ha transformado, te ha hecho vacía, en algún momento sientes que los procesos son desagradables. Amén. Y eso no te deshabilita ni te elimina como un buen creyente, ni significa que tu fe se haya venido abajo.
sino que somos humanos, amén. Y Dios conoce cada una de esas cosas. El tema es que lo entiendan. Por eso Pablo dice, si tú no cambias tu manera de pensar, mucha gente se sale, mucha gente abandona el camino, mucha gente se cansa de vivir prueba tras prueba y de proceso tras proceso, amén. Entonces el título del mensaje o de la miniserie que vamos a tratar en estos miércoles tiene que ver con la salud mental, y le he dado por título Cuida tus pensamientos, amén. Entonces quiero decirte primeramente que siempre va a haber algo en nuestra mente, amén. Siempre va a haber algo en lo que pensar. O sea, siempre va a haber una circunstancia que va a estar dando vueltas, siempre van a haber personas que van a estar ahí ancladas a nuestros pensamientos, siempre van a haber problemas que van a estar presentes y que van a estar muchas veces en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de decidir como personas, amén. Y usted y yo sabemos eso como cristianos, y sabemos que uno de los campos minados por Satanás es la mente. Es el escenario que de pronto él habilita primeramente cuando quiere destruir a un creyente o a un cristiano, amén. ¿Sabe? Los dardos del enemigo no van al corazón, no van a la pierna, no van al hombro. Él no te quiere, él te quiere destruir, amén. Juan 10:10 que dice, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. O sea, robarte todo lo que Dios te ha dado, amén. Hurtar, para matar tus sueños, para matar. ¿Y cómo lo va a hacer? Él no puede destruir los propósitos de Dios, ¿cierto? Porque los propósitos de Dios son eternos, pero Él sí puede destruir a aquel que porta el propósito de Dios, si tú se lo permites, amén. Entonces, ¿andas en mi mente? Claro que sí, hay muchas cosas que andan en nuestra mente. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que estás pensando? Perdóname ¿Te has detenido a pensar por qué piensas en esas cosas? Uno piensa y uno se amarga al instante. Uno piensa y se derrota al instante. Uno piensa y se aburre a veces de las cosas que le están pasando, y te das cuenta, o sea, y tú dices, wow, son tan innumerables como las comparas hasta a las cosas que están en la palabra. Yo tengo tantas cosas en mi vida, pero es que son tantos problemas, es que son tantas situaciones, o sea que son incontables como la arena del mar. Pero realmente te das cuenta a pensar, ¿yo por qué pienso en eso si yo soy hijo de Dios? Se supone que yo tengo la mente de Cristo. Yo no creo que Jesús andaba predicando la palabra y pensando, me voy a morir, me van a matar, me van a crucificar, me van a clavar, me van a exponer públicamente. O sea, Jesús vivía su vida normal, amén. Y la Biblia de alguna forma nos enseña a cómo ejercer un gobierno y un dominio acerca de este tipo de cosas, amén. ¿Saben? Más o menos así averiguando, las personas piensan entre 50,000 y 80,000 pensamientos al día. Creo que eso sería por género, los hombres 50 y las mujeres 80. Las mujeres siempre tienen muchas cosas más que los hombres en la mente, ¿cierto? O sea, no sé, porque eso lo estoy diciendo yo. En las estadísticas no decía si era por género, pero las mujeres siempre tienen, la mente le está siempre dando vueltas. Ya, mientras tú estás pensando en el pan de hoy, ella está pensando en el pan de la semana que viene, ¿cierto? Mientras tú estás pensando en el uniforme de tu hijo para este año, ella está pensando en los libros del siguiente y cosas así. No estoy diciendo que eso sea malo, te estoy diciendo cuál es el mecanismo del pensamiento del ser humano. Y cuando tú lo analizas por género, te das cuenta que Dios le ha dado a la mujer una cualidad de pensar muchas cosas y de solucionar muchas cosas a la vez, ¿cierto? El hombre, por diseño divino, amén, las mujeres tienen que respetar, eso es el diseño de Dios. No es que el hombre sea quedado, no es que
el hombre sea, mira, ese es el diseño de Dios, respeta el diseño de Dios, Señor. A partir de hoy, el hombre es más calculador, ¿cierto? Amén. Amén. Hablemos del Edén en otro tiempo, porque estamos como estamos. Nuestros pensamientos tienen el poder de llevarnos ¿a qué? A ansiedad, al estrés, al temor, a agonías, a llevarnos a ser videntes, hasta eso, porque vemos cosas que realmente no están pasando en nuestra vida. Amén. O sea, el vaso tiene un dedo de agua y usted ve el vaso totalmente rebosante de situaciones. Amén. Entonces, los pensamientos tienen el poder de cambiar tus emociones y tu manera de actuar. Amén. Los pensamientos distorsionan la vida en muchos aspectos. Sin embargo, muchas veces usted y yo cometemos el error de dejarlos ser como ellos quieren ser en nuestra vida. Amén. Y ese es el error. Ese es el error en donde tú no tienes el gobierno y el dominio sobre algo que está dentro de ti. Amén. Cuando la Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo y que hemos crecido o debemos crecer a la estatura de Cristo, que tú tienes gobierno y dominio propio sobre tu vida, te está dando una autoridad. Amén. Para que ejerzas dominio sobre esas cosas. Por eso te hice la pregunta, ¿te has puesto a pensar por qué piensas en eso? Esa pregunta tiene respuesta, y la respuesta es porque sencillamente no has ejercido gobierno sobre esas cosas, porque los dejas ser como ellos quieren ser. Amén. Y a pesar de que hay cosas que son una realidad, a pesar de que usted y yo tal vez podamos tener compromisos y deudas, y que nos agobian cuando llegan los momentos de cumplir con esas responsabilidades, ¿cierto? Tú no puedes pasarse el mes o la semana agonizando en tu corazón y pensando que ya la vida tuya está limitada o está acabada porque no puedes cumplir con esas cosas o porque no tienes el poder económico para suplir todas esas deudas y esos compromisos. No. ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque somos creyentes, porque dependemos de un Dios que tiene el poder y la autoridad. Y Él ha dicho que nos da ese poder y esa autoridad para producir ¿qué? Riquezas. Amén. La gente ha distorsionado esa palabra y piensa que es que Dios va a transferir las riquezas del impío y te las va a transferir. Bueno, Dios puede hacer como quiera. Y tal vez usted ha escuchado testimonios de que alguien le ha aparecido en la cuenta. Dios lo puede hacer como quiera. Pero la distorsión ha llegado hasta el punto que pensamos que a todos nos va a pasar eso. Y a veces no entendemos que la palabra nos enseña es que Dios te ha dado la salud, Dios te ha dado la fuerza, Dios te ha dado la habilidad, Dios te ha dado la sabiduría para que tú puedas obtener el sustento de tu casa. Amén. O sea, Dios no se está desprendiendo de su responsabilidad. Al contrario, nos está haciendo responsables a nosotros. Amén. Entonces, en ese sentido, conforme a la palabra, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Dios responde por nosotros, pero yo también tengo que responderle a Dios siendo diligente, siendo una persona que estoy presta para atender los desafíos de la vida. Y si Dios me abre una puerta, pues y me dice que esa es mi puerta, tengo que cruzarla, tengo que pelear por ella, tengo que luchar. Sean los problemas que nos vayamos a encontrar en ese camino, en esa puerta, con esa persona, pues en las circunstancias cualquiera que sea, hermano. Amén. Entonces, los pensamientos no los puedes dejar ser. Ellos llegan, pero ellos no pueden hacer lo que sea con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dominio propio. Amén. Entonces muchas veces dejamos que los pensamientos negativos se queden en nuestra mente. ¿Ok? El tema no es evitar que lleguen, porque van a llegar. ¿Cierto? Porque van a llegar. Y el tema es que tú le abras la puerta y lo invites a que se quede ahí y que echen raíces ahí. Amén. Claro, ¿quién no ha tenido un pensamiento negativo? Todos. Cuando tenemos una noticia de nuestra salud, se nos viene un pensamiento negativo y lo asociamos a esto y lo asociamos a aquello.
Pero el tema es que tú lo dejes que eche raíces en tu corazón y en tu mente. Amén. Y hoy usted tiene que saber que ellos no pueden tener el timón y el control de tu vida. Amén. Ellos no pueden gobernar tus emociones y ellos no pueden instalarse de tal forma que controlen todo lo que tú decidas hacer. Amén. Que cambien tu ánimo, que manejen tu corazón, que derrumben tu alegría, que derrumben las promesas de Dios, porque enseguida ellos ocupan el lugar de las promesas y eso no puede seguir pasando en la vida de alguien que se supone que es hijo de Dios. Amén. ¿Sabes? Y a veces nuestras emociones terminan en lugares inestables y oscuros. De ahí que hay muchos cristianos que pueden caer en un estado de depresión eterna, pues, porque todo el mundo puede en algún momento sentirse deprimido por algo, por una ruptura, por una situación económica, por un problema familiar, por un problema sentimental, ¿ok? Pero eso no significa que sea el diseño de tu vida, ¿ok? Todos nos podemos sentir mal y desanimados por cualquier cosa, porque tu hijo perdió el año, porque tu esposo se porta mal, porque tu esposa se ha cambiado, te la cambiaron, por muchas cosas nos podemos desanimar, ¿ok? ¿Cierto? ¿Estamos ahí? Pero eso no significa que tengas que vivir en desánimo. Si me hago entender, hay una diferencia entre desanimarnos y vivir en desánimo. Ahora, no siempre, es verdad, no siempre podemos controlar lo que llega a nuestra mente, pero sí podemos elegir lo que se queda. Amén. O sea, tú no puedes decir, Señor, envíame pensamientos positivos. O Señor, hoy me voy a llenar de pensamientos positivos, porque, o sea, tú vives con una persona, ¿cierto? Y si esa persona te amarga la vida o te amarga el día, vienen pensamientos negativos. O sea, es inevitable, porque no depende de ti, depende de lo que te rodea también. Depende de si tienes hijos y tus hijos de pronto no son disciplinados y te toca de pronto experimentar un tiempo de rebeldía en donde ellos no te quieren obedecer. Eso trae pensamientos negativos y te amargan el corazón y te llevan a pensar, mira, se me están saliendo de las manos las cosas, ¿cierto? Entonces, no podemos controlar lo que nos llega, pero usted sí puede controlar lo que se queda en su mente. Amén. ¿Ok? Ellos no tienen por qué gobernarte. Y a largo plazo, escúcheme bien, si usted no lo saca de su mente, ellos pueden ejercer influencia sobre nosotros. Amén. No lo crea imposible. Amén. No se crea que puede superar cada cosa en la vida. Por eso la Biblia nos enseña, tiene que crecer a la estatura del Señor. El Señor sabía que Él iba a morir, ¿qué? Crucificado, ¿cierto? Pero dígame en qué parte de la Biblia usted ve que Jesús se afectó en su labor diaria por eso. Él sabía desde que salió en esa familia, que vino a este mundo, que Él tenía un plan y que tenía que cumplirlo. Amén. Solamente tú ves un instante cuando Él, en el Evangelio de Lucas, se siente, dice, en una gran agonía. Y le dijo al Padre que de alguna forma, pues, tratar de pasar esa copa. Pero reaccionó y entendió que eso tenía que salir de su mente, porque había un plan que estaba por encima del pensamiento que se quería alojar en ese momento. Amén. Entonces, ese es como el ejemplo más visible de lo que se debe hacer en algunos momentos cuando estamos presionados por pensamientos y momentos difíciles. Amén. Ahora usted tiene que entender que no lo va a poder controlar todo, porque vivimos en un mundo muy pagano, muy difícil. Amén. Y usted como creyente constantemente va a vivir en escenarios que son difíciles. Va a vivir rodeado de personas que van a ser difíciles. Amén. Así sean creyentes o cristianos, vamos a tener diferencias, vamos a tener constantemente roces, tal vez vamos a intercambiar palabras que tal vez sean desagradables. Usted va a escuchar información de usted, de otra persona, que tal vez no le va a gustar.
y todo ese tipo de cosas, imagínense lo peor que pueda pasar. Entonces, vamos a interactuar con muchas cosas difíciles, amén. Entonces eso lo tiene que saber usted manejar. Por eso Pablo te dice, tienes que cambiar tu manera de pensar. Amén. Señor, yo te pedí un trabajo y la voluntad tuya es buena, agradable y perfecta. Pero Señor, ¿qué pasa? Pero te pedí una puerta y me mandaste para un lugar en donde ni siquiera pagan a tiempo, donde me hablaron de un trabajo y me salieron con otro. Amén. Padre, agradable los compañeros de trabajo. Señor, yo le caigo mal. La gente me hace esto, me hace aquello. No hay una empatía. Señor, pero tu gracia y tu favor, ¿dónde está? Porque la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Amén. Pero eso no significa que los escenarios donde Dios te ubique vayan a ser de igual forma. Porque la voluntad de Dios es con respecto a ti, no con respecto a las cosas que nos rodean, me dice amén. Entonces Dios va a utilizar lo imperfecto, lo desagradable y lo malo para formar las buenas cosas, amén, lo perfecto y lo agradable en tu vida, me dice amén. Así funcionan las cosas. Pero el mundo no tiene principio y no hay manera de controlar eso. Pero nosotros no lo vamos a cambiar, nosotros lo vamos a aprender a manejar. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Mira lo que dice Pablo en la versión PDT. Dios habla para todos. Es cierto que vivimos, segunda de Corintios 10, versos 3 al 5. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Amén. Falta de ahí hay un principio. O sea, nosotros no somos contenciosos, así sean contenciosos con nosotros. Amén. Nosotros no respondemos de una manera, ¿sí me entiende?, como nos tratan a nosotros. Amén. A eso se refiere Pablo. Vivimos en un mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Hablan mal de nosotros, pero nosotros no salimos también a reclamar, a encarar, a jalar pelo, a tirar piedras, ni nada de eso. Alguien diga amén. ¿Okay? Las armas con las que luchamos no son de este mundo, ¿ok? Sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Amén. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Porque hay momentos en los que uno quiere responder. Hay momentos, hay una persona honesta. Hay momentos en los que tú también quieres pechar a alguien. Amén. ¿Cierto? Hay momentos en que tú quieres jalar pelo. Y tú dices, hoy me voy a sublevar. ¿Cierto? Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Que nuestras armas no son las armas del mundo. ¿Cierto? Y vamos a encontrar oposición donde vayas. Ahora, si tú piensas que los cristianos no se oponen unos a otros, pues bienvenido al reino de Dios. Amén. Si hubo disputas entre Pablo y Pedro por compartir el evangelio, por cosas que a Pablo no le gustaban de Pedro, y los exhortó públicamente porque está escrito en la palabra. Y todo el mundo sabe que habían diferencias. Amén. Pero ¿cómo las mandaban a arreglar? Ves y habla con fulano. No ves y jala del pelo a fulano. No ves y tira de piedra. No ves, sino habla. Amén. Amén. Y la Biblia nos enseña a defender nuestra causa de manera razonable. ¿Ok? O te quedas callado y esperas a que Dios actúe, o si lo vas a hacer, hazlo de manera razonable. Dice Pedro en una de sus escritos. Amén. Entonces, hay pensamientos que se nos vienen
y que se traducen a veces en nuestra manera de actuar, en nuestro carácter y en nuestras decisiones. Pero ¿qué dice Pablo? Que lleves todo pensamiento cautivo que a Cristo. O sea, si hay algo que tú quieres hacer, si hay algo que está en tu mente dándote vuelta, si hay algo que te está cargando, si hay algo que genera agonía, si hay pensamientos de temor, pensamientos de muerte, pensamientos de fracaso, de desánimo, pensamientos depresivos, ¿qué tienes que hacer? Llevarlos cautivos. ¿A dónde? Al nombre de Jesús. Y el Señor se encargará, amén, de hacer con ellos lo que tiene que hacer. Hacer con ellos lo que tú no puedes hacer en ese momento, amén. Entonces, que vemos aquí que el diablo no pelea de manera justa. Y él nunca va a decir, bueno, si él no es grosero, yo tampoco voy a ser grosero con ese hijo de Dios. No. Él va a probarte. Amén. Y te va a colocar en situaciones apremiantes. Y te va a enviar pensamientos de fracaso, de desánimo, de derrota, pensamientos en donde tú vas a creer que no hay salida. Él no es justo. Él va a pelear y va a aprovechar su ventaja y va a tratar de aprovecharla. Pero Pablo nos enseña, no deis ventaja al diablo, ¿ok? O sea, porque él te puede ganar ventaja, él puede avanzar y llega un momento en que no lo puedes manejar. Y es cuando se traduce en una depresión profunda. No quiero venir a la iglesia, no quiero servir, no voy a ir más. ¿Por qué? Porque ya le diste ventaja al enemigo. Porque ya comenzó a echar raíces, ¿amén? Entonces, la mejor herramienta que tenemos a nuestro alcance, ¿cuál es? La palabra. Amén. La Biblia dice que cuando tu vida está fundamentada sobre la palabra, o sea, pueden existir todo tipo de tropiezos y de circunstancias que Dios va a respaldarte, amén. Ahora, muchos experimentamos ansiedad y muchos nos podemos llegar a sentir mal por un mal pensamiento, y eso de alguna forma es una experiencia que creo que todos los que estamos en esta sala hemos vivido, ¿ok? Pero si estamos aquí y si le hemos creído al Señor es porque tal vez no has pensado cómo lograste, o no te has detenido a pensar cómo lograste salir adelante. Cuando la depresión tocó, ¿cierto? Cuando los tiempos de fracaso llegaron a tu vida por la pérdida de algo, porque se te cerraron puertas, porque una relación no funcionó, y tal vez pues estuvieron ahí dando vueltas sobre ti y crearon un escenario muy difícil de superar. Pero si estás aquí es porque te has detenido a pensar cómo lo derrotaste. Porque muchas veces salimos adelante, pero tuvo que haber algo que nos llevó a pasar por encima de ellos. O sea, eso es pensar en lo que estaban pensando en ese momento, ¿ok? A veces no tenemos en cuenta ese detalle, porque yo me he sentido mal por malas noticias que he recibido. Bueno, ustedes saben muchas cosas, pero hoy en día yo ya no me acuerdo de eso. Y de verdad no me he puesto a pensar en qué momento yo pasé y superé esa etapa. Cuando vinieron pensamientos muy difíciles acerca de ciertas situaciones, y yo decía, Dios, pero porque caemos en la pregunta que Dios nunca va a responder, ¿por qué lo permitiste? Dios nunca va a responder, esa pregunta no tiene respuesta. Amén, porque Dios es soberano, amén, es teología, y Él hace como quiere, dice la Biblia, amén, y dentro de su soberanía, Dios se permite y se toma el derecho de hacer las cosas como Él las quiere hacer, y no tiene que pedirnos permiso, amén. Pablo, ¿cómo lo compara? ¿Acaso el barro le tiene que enseñar al alfarero cómo hacer la vasija? No, es el alfarero que nos enseña cómo se hace la vasija, amén, y cuál es el proceso. Entonces, ¿sabe? Lo malo es que en ese proceso los pensamientos te hagan sentir que no vas a salir del momento que está pasando, amén. La verdad que eliges creer o te encierra o te hace libre, amén. O sea, hay una verdad,
hay una enfermedad, es una verdad. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a echar a morir o le vas a creer a Dios? Tienes dos opciones, amén. Pero la verdad está. La verdad del leproso, de los leprosos, es una verdad, estaban leprosos, ¿cierto? Pero ellos vinieron y pidieron sanidad. Y ellos le creyeron a Dios y recibieron su sanidad. La mujer del flujo, había una verdad. Y había una mujer que durante muchos años gastó todo su dinero en médicos. Y era una mujer repudiada porque no podía estar donde estaban los humanos, donde estaban las otras personas, perdón. Porque podía ser apedreada, porque era una ley. Era una mujer considerada inmunda, ¿cierto? Pero ella conocía otra verdad, que era Jesús, y sabía que Él podía sanarla, ¿ok? En ese momento ella le ganó la batalla a sus pensamientos. 38 años después esa mujer fue libre del azote de lo que estaba viviendo, amén. Entonces hay ejemplos en la palabra que nos demuestran que sí se puede salir y que sí se puede vencer más. Un gran porcentaje de nuestras victorias tienen que ver con lo que está aquí en nuestra mente. ¿Amén? Entonces, para terminar hoy, te voy a regalar 3 consejos. Amén. Es tu decisión posesionar tus pensamientos, emociones. Es tu decisión posesionarla. Amén. Es tu decisión posesionar los impulsos y las decisiones, sean buenas o malas. Es tu decisión, es nuestra decisión. Porque yo te puedo transmitir una información como la de hoy, pero tú sales de aquí, tú decides si eso sigue aquí, si eso sigue aquí y si sigues actuando de la manera que lo estás haciendo. Amén. Entonces, lo primero, conócete. O sea, tú mismo te puedes definir y tú dices, bueno, sí, yo sé que está mal pensar de esta manera, yo sé que está mal reaccionar de esta manera, yo sé que está mal sentir de esta manera, mis emociones no están correctas, amén, no se alinean con las direcciones que el reino tiene para mi vida, que el consejo de la palabra tiene para mi vida. Eso es conocerse. Pero a veces nos conocemos y nos excusamos y argumentamos, ¿no? Y justificamos todas las cosas que están en nosotros, amén, porque no queremos cambiar. Esa es la sencilla razón. Pero creo que Dios nos está desafiando en esta noche a que te conozcas. ¿Y cómo te vas a conocer? Pues revísate. ¿Por qué eres así? ¿Por qué sigues siendo así? ¿Por qué tus pensamientos te arrastran? Amén. Y tú obedeces lo que ellos te dicen que debes hacer. Tus actuaciones están condicionadas a tu manera de pensar, no a lo que la palabra quiere enseñarte a hacer. Amén. Conócete, sé más consciente de tus pensamientos. Sé consciente de lo que estás permitiendo. Amén. De aquello que se quede en tu mente. Hay cosas que tú decides desechar, pero hay cosas que tú mismo decides alojar. Tú mismo estás de acuerdo que se queden hospedados en ti. Y podemos ser buenos creyentes y podemos amar a Dios, pero el temor puede ser un habitante de nosotros y está aquí, taladrando tu vida y taladrando tu mente. Podemos amar a Dios, podemos servir y podemos ser generosos en cuanto a la obra de Dios, pero nuestra manera de pensar muchas veces nos hace personas que no tenemos el carácter de Cristo y terminamos derribados por cualquier circunstancia que nos dé o que discierne esa debilidad en nosotros. Amén. ¿Sabe por qué? Lo que te dije anteriormente, el enemigo juega sucio. Y él sabe si tú estás parado sobre la roca o estás parado sobre la arena. Amén. Y él sabe que te hace así y no te va a mover porque estás sobre la roca. Y él sabe que te hace así y te caes porque sabe que estás parado sobre la arena.
Y eso no significa que en algún momento usted y yo podamos tener debilidad, que no podamos, claro que sí podemos. ¿Ok? Y estar parados sobre la roca, podemos sentir temor y sentir miedo, podemos sentirnos vulnerables en algún momento, pero ese no es el diseño. Estoy hablando del diseño de lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Y eso hace parte de conocernos. Amén. Y eso solamente lo puedes aprender experimentando los procesos de Dios, los ataques del enemigo. Amén. El roce con las personas, a entender que la vida cristiana no solamente está llena de buenas noticias. Amén. Sino también hay momentos en los cuales vas a ser probado en carácter, en pensamientos, en emociones y en actuaciones. Y tienes que dar la mejor versión de ti cuando eso se presente. ¿Ok? Conócete. Tú ya sabes qué es lo que está aquí, lo que está alojado aquí, y que de alguna forma tú lo consientes. Amén. Cada vez que sientas que cualquier sentimiento o pensamiento se esté levantando como una barrera, recuerda que sí puedes hacer algo. Amén. Sí puedes hacer algo. No te excuses delante de Dios, porque Dios sabe que sí lo puedes hacer. Amén. Si tienes la mente de Cristo, si eres hijo de Dios, si el que habita dentro de ti, el Espíritu de Dios, es más fuerte que el que está en el mundo, lo puedes hacer, lo puedes vencer, lo puedes lograr, y puedes pasar por encima de todo aquello que genere intimidación en tu vida, todo aquello que genere debilidad, todo aquello que te genere temor, que te lleva a pensar en fracaso, en que le han fallado a Dios. Puedes pasar por encima de ellos. Amén. Renovar tu mente es como limpiar tu cuarto. ¿Cuántos limpian su cuarto aquí? Amén. Dijeron ese amén muy rápido. ¿Cuántos limpian su cuarto? 2 manos se levantaron en el segundo. Amén. 3. Hay unas así por abajo, por la mitad, como que medio. Ahora la segunda pregunta. ¿Cada cuánto limpia su cuarto? Hay que verlo. Pero si usted limpia su cuarto 2 veces al año, ¿qué pasa? Se ensucia. Si lo limpia todos los días, obviamente no se ensucia. Entonces, ¿usted por qué no limpia su mente todos los días? Porque hay semanas que usted vive pensando en una misma cosa. Usted deja su cuarto semanas sin limpiar. ¿Por qué no limpia su mente todos los días? Porque no se conoce y ya sabe que usted le da mucha vuelta a ciertas cosas y dejan que habiten ahí. Amén. Por eso te hago ejercicio, para que veas que sí se puede limpiar una cosa, pero también puedes trabajar en la otra. Entonces no hay excusa para decirle a Dios, cuando te sientas de la manera que te sientas, de por qué no lo hiciste. Amén. Si Dios te ha dado la autoridad y el dominio propio para ejercer gobierno sobre esas cosas. Así que, ¿cuál es el llamado? Renovar nuestra mente una y otra vez. Eso se llama proteger nuestros pensamientos. Amén. Y al día siguiente van a intentar llegar, pero usted va a sacarlo de su vida. Me dice amén. Las armas que Dios nos ha dado son más poderosas que las que el enemigo tiene en contra de nosotros. Amén. Ahora, si necesitas ayuda, hunde el botón de ayuda. Amén. 301-566-3524. Amén. 301-427-9603. Busca la ayuda de tu líder, busca la ayuda de tu mentor, busca la ayuda de la persona que en este momento Dios ha puesto como cobertura. Amén. Porque no todo lo vamos a saber. Hay cosas que sobre la marcha, en algunos momentos vamos a necesitar hundir ese botón y vamos a necesitar que alguien sea quien nos dé la dirección y tal vez la fuerza para seguir avanzando. Amén. Así que lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a estar en pie. Y vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este día. Gracias por permitirnos, Señor, discernir de la mejor manera, Dios, lo que tienes para este tiempo en nuestra vida. Señor, te pedimos que en este momento, en esta hora, Señor, tú trabajes en la salud mental de cada uno de nosotros, Señor, y que tú puedas ayudarnos a identificar, Padre, cuáles son las fortalezas, cuáles son las barreras, cuáles son, Dios, las estructuras que hay en nuestros pensamientos, que en este momento generan todo tipo de sentimientos, de emociones y de actitudes que no están de acuerdo, Señor, al consejo de tu palabra. Señor, en este día estamos buscando una dirección. Estamos buscando, Señor, que nos des la autoridad, Señor, Dios, que ya nos ha dado, pero que la podamos ejercer en esta noche sobre aquellas cosas que representan un peligro y una amenaza para los propósitos que tiene con nosotros, Padre. Señor, aleja y ayúdanos, Señor, Dios, en este ejercicio a sacar todo aquello que es nocivo, que es tóxico, Señor, Dios, para nuestro caminar como creyentes, como hijos de Dios, Dios, y que a partir de hoy, Señor, podamos hacer el ejercicio de conocernos un poco más, amén, de pensar en lo que estamos pensando, Señor, de detenernos a identificar, Dios, cómo en algún momento tuvimos victoria sobre ciertos pensamientos que estaban trayendo desánimo, depresión, que estaban trayendo sentimientos de fracaso sobre nuestra vida, que estaban limitando, Señor, nuestro andar y nuestro crecimiento como hijos tuyos, Señor. Señor, en esta noche declaramos que esta palabra, Señor, se vuelve rema sobre cada uno de nosotros y nos comprometemos, Señor, a trabajar, Dios, a trabajar, Señor, y también a actuar con respecto a estas cosas que nos has hablado el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén.